En eso creemos, y fue por eso que nació nuestra nueva marca, inspirada en una trayectoria que supera los 120 años. Educación Adventista, una nueva marca con los valores que permanecen. Jóvenes, buenos días. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amoroso Dios, te damos gracias por las bendiciones. Gracias por todo lo que nos das. Bendice a la familia, nombre a nombre, y nos resguardes con tus santos ángeles. Por Jesús oramos. Amén. Continuando con el tema, vamos a pasar a explicar operaciones combinadas. Aquí tenemos una operación. A ver, menos por más, menos. 3 por 5, 15. Multiplicado por menos 2. Aquí, menos por menos, más. 15 por 2, 30. No te olvides, para hacer desaparecer signos de agrupación, hay que multiplicar o hay que operar con ley de signos. Acá, tienes entre paréntesis 5 menos 9. Signo diferente se resta. Signo de mayor absoluto que va a ser negativo. 9 menos 5, 4 negativo. Aquí 10 dividido entre menos 2. Entonces, ley de signos, más entre menos, menos. 10 dividido entre 2 a 5. Luego multiplicamos menos por menos, más 4 por 5, 20. Correcto. Y por último, tenemos potencias. Menos 3 elevado al cuadrado dividido entre 4 menos 7. No te olvides que este cuadrado implica que hay que repetir 2 veces en multiplicación la base. Menos 3 por menos 3, menos por menos, más 3 por 3, 9. Dividido entre menos 3. Aquí, 4 menos 7, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos 3, signo de mayor absoluto. Y más entre menos, menos nuevamente, 9 dividido entre 3, 3. Hay que tener muy en cuenta, ¿no?, que para hacer desaparecer cualquier signo de agrupación hay que aplicar ley de signos tanto en la multiplicación y en la división. Y no confundir con la suma y la resta. Ahora son los primos. Los números primos son aquellos que se dividen entre la unidad y a sí mismos. Entre estos tenemos al 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Y así hay muchos números. Entonces, ¿cuál es su condición? Que se divida entre la unidad y se divida a sí mismos. Si se divide por otro número más, ya se llama número compuesto. ¿Qué es un número compuesto? Es aquel que tiene más de 2 divisores. Por ejemplo, el 4. El 4 es entre 1 y es entre el mismo número. Pero también además se divide entre el 2. Entonces se vuelve un número compuesto. Ya es la manera de poder comprobar cuándo un número es primo y cuándo es compuesto. Criterios de la divisibilidad. Jóvenes, hay varios. Hay para el 2, 3, 4, 5, 6. Pero quisiera enseñarles estos 3. Estos 3 son básicos. ¿Cuándo un número se divide entre 2, entre 3, entre 5? A ver, un número se divide entre 2 cuando es par o acaba en 0. Cuando un número se divide entre 3, cuando la suma de sus dos dígitos, 3 o 4, si tiene más de 1, es múltiplo de 3. Y cuando un número es divisible entre 5, cuando acaba en 0 o cuando acaba en 5. Aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, el 25. El 25 es divisible entre ¿qué número? 2, 3 o 5. Siempre empezamos de más pequeño. 2, no. 3, no. 5, sí, porque acaba en 5. El 10 es divisible entre ¿qué números? 2, correcto. También puede ser divisible entre 5, pero otra vez, siempre se empieza por el más pequeño. El 27, son dos dígitos. 2 más 7, 9. 9 es múltiplo de 3, entonces es divisible entre 3. Ahora vamos a pasar a lo que son descomposición en factores primos. ¿Qué es descomponer? Descomponer un número es representar ¿qué? En factores primos. Por eso al principio hemos llevado a números primos. ¿Cuáles son los números primos? 2, 3, 5, 7, 9. 9 no, por si acaso. Ojo, otra vez. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Entonces tenemos que representar los números en función a estos números primos. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. El 30. Hay que descomponer en factores primos. Voy a colocar una línea vertical. Ahora es otra cosa, vertical, así como está. Y luego, al otro costado derecho, voy a colocar los números primos al lado de los primos. Otra vez, se coloca un número, se coloca una línea vertical, y esa es una ventaja todavía. No vamos a encontrar esos números. Y listo, ya empezamos. Para esto, los criterios de divisibilidad. El 30. El 30, empezamos siempre por el más pequeño. ¿Se puede dividir entre 2? Sí, ¿por qué? Porque acaba en 0. Entonces yo digo 30 dividido entre 2. ¿Cuánto es 30 dividido entre 2? 15. El resultado se coloca debajo del 30, acá, así como estoy marcando. Luego, digo, ahora la manera de hacer la prueba, 15 por 2, 30. Es la manera de hacer la prueba. Ahora, este 15, seguimos dividiendo. ¿Se puede dividir entre 2? Me fijo, ¿es impar? No, no se puede. Paso al siguiente. ¿Cuál sería? 3. Para el 3, ¿qué era?
Dice, si son más de un dígito, entonces sumo los dos dígitos. 5 más 1, 6. 6 múltiplo de 3, sí, correcto. Entonces es divisible entre 3. Entonces anoto el 3. ¿Sí? Entonces digo 15 dividido entre 3, ¿cuánto va a ser? 5. Y el resultado coloco aquí abajo, el 5. Ahora, ¿el 5 es divisible entre 3? No, es 5. Entonces voy al siguiente. ¿Cuál va a ser? El 5. Entonces, digo, este 5, antes de colocar este 5, digo, ¿5 será divisible entre 5? Sí, porque es 5. Entonces coloco aquí el 5 y digo, 5 entre 5, 1. Entonces ya hemos llegado, la idea es llegar hasta la unidad. Entonces yo voy a decir ahora, este 30, ¿qué va a ser igual? Entonces va a ser igual a ¿qué? 2 por 3 por 5. Igual, 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Entonces queda compro. Muy bien, ahora vamos a empezar con otros números también. Con el 40. Entonces, línea vertical y empezamos. No te olvides, al lado derecho son los números primos que tenemos que colocar. Nosotros encontramos. Entonces decimos, ¿40 será divisible entre 2? Sí, acaba en 0. Entonces coloco el 2. Entonces digo, 40 dividido entre 2 es a 20. Luego digo, ¿el 20 también será divisible entre 2? Sí, acaba en 0. Entonces coloco el 2 y digo, 20 dividido entre 2 a 10. Sigo diciendo, ¿el 10 seguirá siendo divisible entre 2? Sí, acaba en 0. Entonces coloco el 2 y digo, 10 dividido entre 2, 5. ¿5 es divisible entre 2? No. ¿Entre 3? No. ¿Entre 5? Sí. Entonces coloco el 5 y 5 dividido entre 5 a 1. Entonces digo 40 es igual a 2 por 2 por 2 por 5. Y es lo que está representado. Pasamos con el siguiente, el 100. Decimos, 100 será divisible entre 2 o no te olvides. Siempre hay que empezar por el más pequeño. ¿Hacemos la línea vertical? Sí. ¿Es 0? Sí. 100 dividido entre 2, coloco el 2, 50. ¿50 será divisible entre 2? Sí. Coloco el 2. ¿Cuánto va a ser 50 entre 2? 25. ¿25 será divisible entre 2? No. Entre 3, 5 más 2, 7. 7 no es un múltiplo de 3. Voy al 5. Acaba en 5. 25 dividido entre 5 a 5. 5 será divisible entre 5, 100. Coloco otra vez el 5. 5 entre 5, 1. Cuando ya llega a la unidad, digo que ya terminé. Entonces digo, 100 es igual a 2 por 2 por 5 por 5. Si yo hago esta multiplicación, por el 60. 60 dividido entre 2, ¿3? Sí. Coloco el 2. 60 entre 2, 30. 30 entre 2 se puede, sí. Coloco otra vez el 2, va a ser 15. 15 entre 2 se puede, no. ¿Sí? Que las divisiones que acá tienen que ser exactas. Tienen que salir ceros. Entonces va a salir aquí otro número. ¿Será ahora entre 3? 5 más 1 y 5 por 3, sí. 15 dividido entre 3 a 5. Pero también hubiera colocado el 5, porque acaba el 5, ¿no ve? No te olvides, siempre se empieza del pequeño, luego se va subiendo, ¿sí? De esa manera. Aquí hubiera sido el 5 aquí arriba y después el 3 aquí abajo. Eso no. Te va a salir quizás, pero no es la manera. Siempre es del menor al mayor. En esa escala se va aumentando los números primos. Entonces digo 15 entre 3 a 5. Luego 5 entre 3 se puede, no. Voy con el siguiente 5. 5 entre 5, 1. 60 entonces es igual a ¿qué? 2 por 2 por 3 por 5. Con el siguiente, 39. ¿Será divisible entre 2? No, porque es primero impar. Y tampoco es 0. Entre 3, sumo los dígitos, ¿no? 9 más 3, 12. 12 es múltiplo de 3, 100. Entonces digo 39 dividido entre 3. Antes, ¿cuánto va a ser? 13. Ahora 13 es divisible entre 3. 3 más 1, 4. No es divisible. Entre 5, no. Entre 7, no. Entre 11, no. Entre 13 sí es número primo. Entonces digo 13 entre 13 a 1. Entonces 39 va a ser 3 por 3. Muy bien. Ahora vamos con un número un poco más grande. 540. Empezamos. ¿Será divisible entre 2? Sí, acaba en 0. Entonces coloco el 2. Digo 540 dividido entre 2, 270. Ahora digo 270 divisible entre 2, acaba en 0. Sí, entonces coloco el 2. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser 270 entre 2? 135. Correcto. Ahora, ¿será divisible entre 2? Tienes que acotar todos los recursos. Entonces, no, es impar y es el 5, entonces no se puede entre 2. Paso al siguiente, que sería el 3. Entonces, para que sea 3, sumo los dígitos. 5, 6, 7, 8, 9. 9 es múltiplo de 3, correcto. Entonces, coloco entre 3, digo 135 entre 3 va a ser 45. Ahora, 45 será divisible entre 3. 5 más 4, 9. 9 es múltiplo de 3, correcto. Entonces, 45 entre 3 va a ser a 15. Ahora, 15. 5 más 1, 6. Entonces, digo 15 dividido entre 3. ¿Cuánto va a ser? 5. 5, ¿se puede entre 3? No. Entonces, paso al siguiente. 5. 5 entre 5, a 1. Listo. No te olvides, esta columna son los números primos. Entonces, aquí tengo dos veces repetido el 2. Entonces, puedo colocar como 2 elevado a la 2, ¿no? Porque está multiplicando. No te olvides que todo esto multiplica. Ahora, el 3. Aquí saco uno solo y sumo 1, 2, 3. Entonces, 3 elevado a 3. Y el 5. Entonces, ¿cómo represento? Como 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo por 5. Aquí voy a presentar otro ejemplo, el 30. Hay otra manera de también poder hallar los números primos. Se llama
el árbol, ¿sí? ¿Qué hace eso? Tengo el número 30, por ejemplo. Entonces voy a buscar dos números que multiplicados me den 30. A ver, 2 por 15, 30. Listo. Si el 2 lo dejo porque es primo, el 2 es primo, lo voy a descomponer. Entonces busco dos números que multiplicados me den 15. A ver, 3 por 5, 15. O 5 por 3, ¿no? Hemos dicho que en ese orden me da mayor, ¿no? Pues 3 por 5, 15. Allá 0, entonces es el 5 por 5. Entonces cuando yo son 15, ¿no? Entonces, 2 por 3 por 5. Bueno, jóvenes, por último, mínimo común múltiplo. Se representa con las letras MCM. ¿Qué es encontrar el mínimo común múltiplo? Es encontrar ese número común entre ambos números. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo, ¿no? Dice, hallar el MCM de 12 y 30. Entonces, la teoría me dice esto. Hago para el 12 la línea vertical y hago para el 30. Para ambos voy a descomponer en números primos, así como hemos hecho anteriormente. Una vez que lo he hecho, cada número voy a representar acá, ¿sí? Entonces se colocan los números, dice, ¿no? Comunes y no comunes, y de su mayor exponente. Hay otra manera de poder hacerlo, y te sugiero que lo hagas de esta manera. En vez de estar colocando dos líneas, vamos a colocar una sola línea vertical. Entonces coloco de esta manera, 12, hago un espacio y 30. No te olvides que al lado derecho van los números primos. Entonces, una vez que he hecho eso, entonces, para ambos números, en uno solo lo voy a hacer. Te digo, 12 es divisible entre 2, sí. 30 es divisible entre 2, sí. Entonces, ambos puedo descomponer al mismo tiempo. Si uno de ellos nomás fuera y el otro no, entonces el otro número, ¿qué voy a hacer? Voy a bajarlo nada más, hasta que se pueda. ¿Sí? Es la manera. Entonces digo aquí, 12 dividido entre 2, 6. 30 dividido entre 2, a 15. Listo. Ahora digo, en esta nueva línea, ¿el 6 se puede dividir entre 2? Sí. El 15 no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir bajando. Entonces digo aquí, 6, coloco el 2 acá. Entonces 6 dividido entre 2, a 3. El 15, como no se puede, porque o no sale exacto, entonces voy a bajarlo abajo. Repito. Ahora, en esta nueva línea digo, ¿se puede entre 2? No. Aquí es 3 y aquí es 15. Antes voy al siguiente que va a ser 3. 3, sí, 3 entre 3, correcto. Entonces coloco aquí el 3, digo 3 dividido entre 3, a 1. 15, 5 más 1, 6, múltiplo de 3, entonces 15 entre 3, a 5. Ahora, para este número ha acabado acá porque ha llegado a 1. Entonces voy solamente con esto. Entonces digo 5. ¿Se puede entre 3? No. Es con el 5. 5 entre 5, a 1. Listo. Una vez que he llegado a eso, entonces digo, miren, para ambos digo 2 por 2 por 3 por 5. Entonces la multiplicación de estos en uno solo, ese es el mínimo común múltiplo. Entonces digo, el mínimo común múltiplo de 2 y 30 va a ser 2 por 2 por 3 por 5. ¿Cuánto va a ser? 60. Ese es el mínimo común múltiplo. Jóvenes, que Dios los bendiga. Cuídense mucho.